Colombia Profunda es la red de más de 70 medios de comunicación de las 5 regiones de Colombia y sus 32 departamentos. Los candidatos presidenciales responden a las preguntas de los medios de la Colombia Profunda. Hola, ¿cómo están? Yo soy Federico Fico Gutiérrez, me conocen pues más como Fico. Pero miren, yo quiero comenzar a responder las preguntas de este ejercicio periodístico serio que han hecho a través de más de 70 medios regionales dentro de lo que han denominado la Colombia Profunda, esa que yo me he recorrido, esa que yo conozco y por la que tanto hay que trabajar a través de un medio articulador como Quién y Qué. Pero además, antes de responderla, les quiero felicitar, agradecerles también por esta invitación y que me den la oportunidad de llegar a cada una de las regiones. La Colombia Profunda es la que yo he conocido, la que me he recorrido de punta a punta, de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente y de occidente a oriente. Me la he recorrido completica. Y son aquellas comunidades a las que el Estado no ha llegado, a donde no hay Estado, que hay ilegalidad, a donde no llega ni siquiera el Internet, a donde no llegan las vías terciarias o las vías más importantes, a donde no hay escuelas, donde no hay justicia, pero donde está la riqueza más grande, que es su gente y nuestra diversidad a través de especies, nuestra diversidad en términos ambientales, y ver lo que significa nuestro país alrededor de nuestras minorías étnicas, de nuestra afrocolombianidad, de nuestras comunidades indígenas y esas riquezas naturales. O sea, ahí es donde está el potencial más grande de Colombia, a donde no hemos mirado y a donde tenemos que mirar y concentrarnos. Colombia es un país de ríos y humedales como de bosques. Los ríos están acompañados de bosques que hacen parte de lo que llamamos las rondas hídricas. Estas rondas hídricas han sido devastadas, deforestadas, y buena parte de la problemática que hoy sentimos en el territorio colombiano con las inundaciones y los riesgos que tienen las personas que viven allí son significativos. ¿Qué hará usted como posible presidente para comenzar a corregir este problema de décadas, de volver a recuperar las cuencas hidrográficas? Es una realidad, y yo lo vi estando justamente en Amazonas, y cómo se va generando un problema para las comunidades que viven inclusive a orillas también de los ríos, y cómo esa deforestación ha venido generando una degradación fuerte alrededor de las orillas que pone en riesgo a las mismas comunidades. El problema de deforestación en Colombia es inmenso. Tenemos un reto al 2030 como Colombia, como país, y es cero deforestación. Nosotros tenemos una meta en nuestro programa de gobierno y es reducir la deforestación en 54.000 hectáreas, que sería la mitad en esos 4 años para ir cumpliendo esa meta. Pero se necesita dos cosas. Una, se da porque hay grupos ilegales que deforestan, y otra también es que por necesidades también las comunidades, al no tener sustento económico, lo que hace también es deforestación. Vamos a hacer el programa de pago por servicios ambientales para cuidar las orillas, para cuidar las fuentes hídricas, y es un tema importante que está ya en nuestro programa de gobierno. La capital del Amazonas, paradójicamente, a orillas del río más caudaloso, no tiene agua potable ni la capacidad para la recolección de los residuos sólidos, y se vierten las aguas residuales a través de las alcantarillas a esta importante fuente hídrica. ¿Qué proponen ustedes como candidatos para resolver estos problemas que amenazan la Amazonía colombiana? Bueno, imagínate que yo conocí a Fernando y le mando un abrazo. Lo he conocido en mis visitas a Leticia y Amazonas. Y así como en Amazonas, en Leticia, no hay agua potable en muchas partes o alcantarillado, lo mismo pasa en muchos de los territorios olvidados. O sea que esa es la prioridad, el tema de saneamiento, el tema de acueductos, alcantarillados, pero también algo fundamental, que es el tema de la conectividad digital, y eso es fundamental también llevarlo a cabo en las regiones. Yo he conocido la realidad de Leticia, de Amazonas. El tema de salud también es complejo, es delicado, la falta de infraestructura, la falta de oportunidades, las tasas de desempleo también juvenil, y bueno, mucho por hacer, pero prioridad, llevar acueductos,
alcantarillados y conectividad. Con preocupación vemos que uno de los graves problemas que tiene el daño ecológico en nuestra región es la falta de actuación, la falta de reacción de las corporaciones. Como presidente, ¿cuál va a ser su actuación para que estas corporaciones en realidad actúen y trabajen para lo que fueron creadas? Vos te referís a las corporaciones autónomas regionales de control ambiental. Lo primero es que cumplan su función, porque tienen herramientas, tienen recursos y deben ejercer el control, pero también debe ir acompañado de institucionalidad del Estado. Por ejemplo, vemos un daño inmenso para nuestros ríos a través de lo que tiene que ver con temas de minería ilegal. Y en eso la actuación no debe ser de corporaciones solo autónomas regionales, sino también acompañados de la fuerza pública. Lo mismo en términos de deforestación. Lastimosamente hemos visto la actuación de grupos organizados del crimen. De lo que hacen es justamente atentar también contra nuestro medio ambiente, es dar las herramientas, acompañar, que recepcionen bien esas denuncias y que garanticen la sostenibilidad ambiental de acuerdo también a la normatividad de cada uno de los departamentos y por supuesto del país, pero darle las herramientas y acompañarlos. Hola doctores, ¿ustedes creen que el país ya no necesita meterle plata a las vías terciarias o los carreteables de las veredas para sacar la comida del país? Teniendo en cuenta que el 95% de las vías en Colombia, las terciarias, están vueltas miércoles, doctor, y el presupuesto es chiquitico. ¿Ustedes creen que ya no necesita uno meterle plata a eso? Cuente a ver, sobre todo que las vías se sacan es a lomo de mula, sin ingeniería y sin trabajos así que hacen ustedes los doctores. Cuenten a ver, doctores. Y tiene toda la razón. Y por eso, para poder llevar la revolución del campo, que es lo que necesita Colombia, que Colombia no necesita más revolución armada, necesitamos la revolución del campo, tenemos que llegar con vías terciarias al campo. Y la propuesta nuestra es muy concreta, triplicar la inversión de 1 billón de pesos a 3 billones de pesos, pero además contratar también con la base social, que son juntas de acción comunal, donde hemos visto en experiencias regionales cómo se logra reducir costos por kilómetro de vías terciarias y placa huella en un 25%, donde nadie se roba un peso, donde se hacen los convites, donde rinde la plata y donde las obras se hacen bien hechas. Y necesitamos que a los campesinos lleguen las vías terciarias para poder sacar sus productos. Eso es parte de nuestro enfoque de revolución del campo y infraestructura para las regiones, y sabemos de dónde los recursos y los vamos a financiar. El Catatumbo es una de las zonas más conflictivas de Colombia. El abandono del Estado ha hecho que los grupos ilegales que allí operan tengan un control casi total del territorio y que se nutran cada vez más de los cultivos de uso ilícito que han crecido vertiginosamente. De 1.900 hectáreas en 2010 pasamos a 40.100 en 2020, convirtiendo a esta región en la segunda más afectada por la presencia de sembradíos de coca. Las comunidades han planteado construir una propuesta de sustitución distinta a la que se viene dando y que le permita a más de 12.000 familias ganar su sustento desde la legalidad. ¿Cuál sería desde ya su propuesta frente a esta postura que hacen los campesinos del Catatumbo? Y cuéntenos cuál es su postura también sobre la erradicación forzada. El país entero hemos crecido de manera vertiginosa los cultivos de droga, 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos, 5 cultivos al año. O sea que en términos de productividad es hablar que tenemos más de 1 millón de hectáreas de productivas al año de siembra de droga. Aquí es importante entender que el campesino no es el enemigo. El campesino es víctima también de estructuras criminales, y donde no hay Estado hay ilegalidad. Entonces hay unas propuestas de sustitución de cultivos, pero ¿qué necesitamos? Lo que respondía ahora don Tamalio, necesitamos vías terciarias, necesitamos distritos de riego, necesitamos sustitución de cultivos, créditos para los campesinos y que haya seguridad. O sea, que una cosa es el combate a las estructuras criminales, que hay que darlo. Y mi tema tiene que ver con sustitución de cultivos, pero sobre todo concentrarnos en la fuerza a través de ¿qué? De la interdicción de lo que son las rutas del narcotráfico y los laboratorios, que es donde nos tenemos que concentrar también. Y esa lucha hay que darla, pero al mismo tiempo hay que darle la mano a los campesinos que son víctimas de estas organizaciones criminales. En Boyacá se extraen esmeraldas, hierro, carbón, entre otros minerales que generan más de 10.000 empleos directos al departamento. Pero esta actividad también deja daños ambientales y decenas de víctimas mortales al año por lo riesgosa que es la labor. Como presidente de la República, ¿usted qué manejo le dará a la minería, teniendo en cuenta que es un renglón de la economía que genera importantes recursos
para las regalías, pero también que es muy peligrosa para los trabajadores y el hábitat. La minería se debe hacer bajo todos los controles estrictos en términos ambientales y sociales. Y también hay que entender que hay una minería ilegal, pero hay también una minería artesanal, hay mineros artesanales, que lo que tenemos que hacer es legalizarlos y acompañar esa actividad donde se controle justamente el daño al medio ambiente, pero también garantizar sus vidas, garantizar su integridad. Y eso se debe hacer en cada una de las regiones, como lo plantean hoy desde Boyacá. Esa actividad se ha hecho durante muchos años y de forma muy artesanal por muchas personas. Nosotros lo que queremos es dar esas garantías de que puedan hacer esa minería controlando daños ambientales, que se haga donde realmente se puede hacer, que no sean los ilegales los que se apropien de esto, pero que sí definitivamente se cuide el medio ambiente y también la integridad de ellos. Un cordial saludo desde la ciudad de Neiva, desde el diario La Nación. Señores candidatos, para nadie es un secreto el atraso vial histórico en que ha estado el departamento del Huila y el sur de Colombia. Basta mirar algunos proyectos viales como la Ruta 45, hoy en un muy mal estado, las transversales Isnos-Paletará-Popayán y La Plata-Inzá-Popayán. ¿Qué compromisos adquieren concretamente en materia vial con esta región del país? Huila y Neiva tendrán vicepresidente y es mi buen amigo Rodrigo Lara, y va a velar por la inversión también en la región. Y tú has planteado un proyecto que es fundamental, que tiene que hacer y tiene que terminar, y es la Ruta 45, que es Neiva-Santana-Mocoa, y ese compromiso es importante. Y la infraestructura en todo el país es fundamental, y nosotros nos hemos comprometido con terminar las obras 4G y comenzar la primera ola de obras 5G valoradas en 23 billones de pesos, pero además hacer también las vías terciarias. Y necesitamos que los departamentos queden bien conectados. Son departamentos que son productores y que necesitamos que sus productos también puedan salir. O sea que allá seguiremos. Feliz de haber estado en Neiva hace pocos días en compañía de mi amigo Rodrigo, y vuelvo y les digo, qué mejor garantía de que van a tener vicepresidente y que es de región. Según la Contraloría, el proyecto Distrito de Riego Triángulo del Sur del Tolima es el elefante más grande de la región. La megaobra empezó en el 2005 con un presupuesto superior a los 388.000 millones. Se hicieron 8 adiciones y se calculó un valor final de más de 500.000 millones. Quedó inconcluso en el 2014 y no hay certeza de cuántos recursos se necesitan ni de dónde saldrán para culminarlo. ¿Conoce el inventario de elefantes blancos que hay en el país y qué hará para concluir estas obras? Bueno, un abrazo para Adriana. Son muchos los elefantes blancos que hay en el país. Unos de unas obras que son inclusive inoficiosas, que no les sirven a las comunidades y donde hay grandes indicios de corrupción y donde los responsables tienen que ser castigados y se tienen que tratar de recuperar los recursos, y para eso están las entidades de control. Segundo, hay unos proyectos que sí son fundamentales, como el que tú acabas de mencionar del distrito de riego, que entraremos a analizar realmente cuántos recursos necesitan, pero mirando bien cómo ha sido todo el proceso, pero que esas obras hay que buscar que se culminen porque son beneficiosas para la región y para el país. La Contraloría tiene un listado completo de cuáles son esos elefantes blancos y de ver la forma de cómo desde el Estado se debe contribuir a que se terminen, vigilando la ejecución de cada uno de los proyectos y la administración de los recursos. Todos los años los pueblos de la región Caribe, Magdalena, Bolívar, Atlántico, sufren la misma calamidad, el desbordamiento de los ríos y afluentes. En este caso, ¿qué van a hacer ustedes para proteger a esas poblaciones, para que no sigan viviendo el flagelo de las inundaciones y mantener una canalización y un mantenimiento particularmente del río Magdalena? Quisiéramos saber qué piensan sobre ese aspecto. Mira, Jorge, las inundaciones son pan de cada día cuando llega el invierno. Hay unos temas que son fundamentales que tienen que ver también con aspectos como la navegabilidad del río Magdalena y temas del dragado, que van a ser también fundamentales, y muchas de esas obras tienen que hacer proyectos como el canal del dique en algunas regiones, proyectos como el de la Mojana,
donde yo también me he comprometido en la ejecución de un proyecto donde ya tiene documento COMPES, por ejemplo, por valor superior a los 2.3 billones de pesos. Es que tenemos que proteger a las comunidades que sufren cada que hay un invierno, donde lo pierden todo y donde nuestros campesinos terminan perdiendo también las cosechas. Eso es uno de los temas urgentes que hay que resolver en la región. Apreciados candidatos, según cifras del DANE, la mitad de la población cartagenera vive con menos de 360.000 pesos al mes. El 12% con menos de 140.000. 7 de cada 10 personas no come 3 veces al día. Aunque Cartagena es la ciudad capital con más pobreza del país, el panorama no es muy diferente con otras ciudades de Colombia. ¿Cuál es su propuesta para bajar los índices de pobreza en todo el país y al menos garantizar que los colombianos puedan comer 3 veces al día? Mira, hace pocos días estaba en el barrio La Herrera y me rompió el corazón ver cuando sale un niño de 5 años y lo primero que hace es jalarme pantalón y la camisa y me decía: Fico, no nos saque del Sisbén, no nos saquen del Sisbén. Son familias que están en la absoluta miseria, en el abandono total. Barrios como La Herrera, El Pozón, barrios que conocemos como Nelson Mandela y muchos otros barrios de invasión en Cartagena no tienen ni acueductos ni alcantarillados y la gente aguanta hambre. Programas fundamentales nuestros: renta básica ampliada a 5 millones de hogares, nadie puede aguantar hambre. Segundo, temas de seguridad alimentaria y por eso la inversión en el campo. Pero la renta básica no es para dejar a la gente en la pobreza, hay que irla sacando de la pobreza, hay que garantizar la educación para los niños, garantías de educación superior para nuestros jóvenes, formación laboral para nuestras madres, cabeza de familia, para las mujeres, para los hombres, y necesitamos es que haya crecimiento económico y formación, pero la pobreza es infinita. Una cosa es ir de paseo y de turismo a Cartagena y otra cosa es ver la realidad de lo que allí ocurre y la miseria con la que viven tantas familias que de verdad duele mucho. En noviembre del 2010 se inauguró la primera etapa del Ranchería. Han pasado 12 años y el proyecto no concluye. El gobierno nacional no apropia los recursos para terminar sus otras 2 etapas. La construcción del acueducto regional para llevar agua potable a 9 municipios y 2 distritos de riego para irrigar 18.000 hectáreas de tierras. ¿Qué pueden esperar de usted de los guajiros y tantas regiones de Colombia donde el agua potable es esencial para evitar, por ejemplo, que los niños mueran por desnutrición? Y una de esas prioridades es el distrito de riego Ranchería. Y cuando nosotros hemos planteado todo lo que tiene que ver para el desarrollo del agro, para poder desarrollar nuestras tierras, son los distritos de riego. El proyecto Ranchería, la segunda etapa, tiene un valor aproximado de 1 billón de pesos y es parte de esos compromisos entre los cuales queremos invertir 8 billones de pesos en infraestructura de distritos de riego también en todo el país que se necesitan. Y ni que hablar del acueducto, el alcantarillado. ¿Cuántos niños no se mueren no solo de hambre, sino por enfermedades gastrointestinales, por no tener agua potable? Nosotros realmente creemos que esa es la prioridad, como decía mi mamá, primero el 1 que el 2. El departamento del Magdalena ha presentado problemas de agua, pero Santa Marta, que es la ciudad por excelencia turística, es la más afectada. Ante esta situación se ha declarado la calamidad pública. Los magdalenenses, ¿cuál es la garantía que tenemos para que usted sea la persona que solucione este problema? Pues yo también he estado en Santa Marta, he recorrido el Magdalena. Hace poco, hablando con unos jóvenes en el barrio San Jorge, yo hablaba de cómo teníamos que cuidar la democracia, la libertad, y este grupo de jóvenes me decían: Fico, mírenos, ni estudiamos ni trabajamos, ¿cuál democracia? Venga, vea nuestras casas, pisos de tierra. Fico, no hay agua, llega cada 15 días y llega 2 horas y llega mal. Es increíble que Santa Marta no tenga agua. ¿Dónde está la gestión de la gobernación? ¿Dónde está la gestión de las alcaldías? Nosotros vamos a llevar el agua a Santa Marta y esa tiene que ser la prioridad. No puede seguir pasando un municipio y la gente que no tenga agua. Y vuelvo e insisto, como lo dije para la gente de Cartagena, una cosa es ir de turismo a Santa Marta, otra cosa es ir a ver la realidad en la que viven muchas familias. Sin agua hay mucha pobreza y se multiplica, sin agua hay más enfermedades, sin agua no llegan tampoco industrias y no se genera empleo, sin agua será difícil avanzar con temas de turismo, pero sobre todo por la comunidad de Santa Marta. Esa tiene que ser nuestra prioridad y no me he dedicado a prometer cosas, no, es a comprometerme con proyectos viables y uno de ellos es el agua y a eso lo vamos a trabajar desde el primer día. Y yo lo dije, desde la primera semana de gobierno
voy a ir a Santa Marta a entablar una mesa directamente para buscar la solución al agua potable para Santa Marta. Hace varias décadas en Valledupar se viene hablando de la construcción de la represa de Los Besotes. El tema ha sido caballo de batalla de varias campañas políticas, pero al final solo quedan las promesas. Pregunto, ¿es viable la construcción de la represa de Los Besotes en Valledupar para beneficio del departamento del Cesar? ¿O el proyecto solo existe en el imaginario colectivo de vallenatos y cesarenses? ¿Cuál es su compromiso con la ejecución de este proyecto? Yo me comprometo con revisar el proyecto y daremos una respuesta pronta de cuál es el futuro. Miraremos en qué etapa está, de diseños, de estudios, de valores del proyecto y tiempos de ejecución. Miraremos cuál es su viabilidad también desde el punto de vista ambiental, técnico y financiero. Pero una vez tenga la respuesta la daré como la he dado en cada uno de los proyectos donde sí tenemos la certeza que se puedan hacer y que los hemos estudiado. Caldas ha tenido la aspiración de tener una conexión aérea acorde con la competitividad que necesita el departamento. Para eso se está construyendo la primera etapa del aeropuerto de Palestina. ¿Cuál sería en su gobierno el compromiso, no solamente para terminar adecuadamente la primera etapa, sino para hacer una pista de 2.300 metros que sea consecuente con lo que necesita la conectividad de este departamento? Lo decía yo hace poco, cuando visitaba Manizales, que justo no pude aterrizar en el aeropuerto porque como cosa rara, entonces el clima no lo permitía y tuvimos que aterrizar en Pereira y viajar por tierra hasta Manizales. Eso lo viven todos los días la gente de Manizales y por eso la prioridad de tener un aeropuerto alterno como el aeropuerto del café en Palestina es prioridad y ese es nuestro compromiso. No solo ejecutar la primera fase que va, sino seguir avanzando hasta que sea una realidad. Señores candidatos presidenciales, Pereira y su área metropolitana es una de las zonas de mayor consumo de droga en el país. Familias enteras, jóvenes, se dedican al microtráfico, al expendio de droga. Por falta de oportunidades económicas, se ven obligados a ingresar a este oscuro mundo que genera muerte y violencia. Precisamente ustedes, como presidentes de Colombia, ¿qué programas, qué oportunidades generarían para estas familias, para que no siguieran integrando este oscuro mundo de violencia, de muerte? Y mire, yo creo que la pregunta que él plantea es muy seria. Y ahí es donde hay que hablar que es que el tema de las drogas no es un juego, como algunos lo plantean. El tema de las adicciones es muy peligroso. Y cuando uno habla con tantas mamás o tantas abuelas o papás que tienen el desespero porque sus hijos o nietos entraron a la droga y tienen ya adicciones, faltan programas desde el punto de vista de salud pública y salud mental para el tema de prevención de adicciones o atender ya personas que están en adicción. Eso tiene que ser un resultado también de modificaciones en el sistema de salud. No se tiene, no se responde ante esta demanda, pero definitivamente hay que evitar el consumo de droga, es gravísimo, es malo, destruye a familias, destruye a la sociedad y se necesita más programas de prevención y de asistencia desde salud mental.